Así es, vamos a hablar de este tema, qué es lo que usted está padeciendo, qué es lo que usted está enfrentando. Puede enfrentar las tres cosas a la vez: ansiedad, depresión, estrés, o una situación puede llevar a otra. Ya nos lo va a decir nuestra experta en psicología, la doctora Nicole Mendoza Tejerino, que está hoy con nosotros. Esperamos, como siempre, su gentil participación, llamándonos al 2222-7808, también haciendo sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Nos encuentra en vivo como Canal 10 Nicaragua y usted puede hacer también sus consultas. Doctora, bienvenida, feliz inicio de semana. Gracias por acompañarnos. Gracias, Jocelyn. Como siempre, muy contenta de estar con ustedes en la revista y abordar este tema que es de suma importancia. Cuando hablamos de ansiedad, depresión y estrés, ¿a qué nos referimos con cada uno de ellos? Y si en realidad la ansiedad, por ejemplo, el estrés puede ser un desencadenante de la ansiedad o de la depresión. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? El estrés perfectamente puede ser un detonante de depresión y de ansiedad, pero no es igual estar estresado a estar ansioso o estar depresivo. El estrés puede ser una sensación de preocupación por algo que quizás tengo que resolver, por algo que quizás me está generando un pensamiento rumiante en mi mente. La depresión tiene que ver con estados profundos de tristeza, de melancolía, de nostalgia, y bueno, esto puede llegar a una depresión mayor o crónica. La ansiedad es miedo o temor o crisis de pánico por algo que puede suceder en el futuro. Cuando hablamos de ansiedad, es miedo y temor a lo desconocido, al futuro. La depresión es ese sentimiento, como ya lo decíamos, de tristeza, pero por asuntos del pasado. Ahora bien, perfectamente una persona puede tener las tres cosas. Recuerde que hay pacientes, hay personas que les diagnosticamos cuadros mixtos, ansioso, depresivo, pero ha habido una antesala de un cuadro de estrés también. Entonces, en una misma persona nos podemos encontrar estas tres cosas perfectamente. ¿Qué tan grave, doctora, es todo esto? No sé si se le puede llamar síndrome, no sé si se le puede llamar la enfermedad del siglo, como le dicen al estrés. ¿Qué tan grave puede ser esto para una persona? ¿Y cómo podemos identificar que realmente está ante cualquiera de estos cuadros clínicos? Ok, en principio decir que la depresión es muy grave. ¿Por qué es muy grave? Porque nos puede llevar hasta los intentos de suicidio o cometer el acto suicida. Igual la ansiedad, si no la atendemos, entonces puede escalar. Perfectamente una ansiedad puede pasar a un síndrome depresivo. Se le puede llamar síndrome depresivo, síndrome ansioso, trastornos también. Perfectamente podemos utilizar estos términos, y en el estrés solamente un cuadro de estrés. Ahora bien, importante identificar algunas señales. ¿Cómo puedo saber yo que estoy ansiosa? Cuando estoy temerosa, cuando tengo miedo, por ejemplo, de hacer mis cosas o de salir a la calle, de hablar con la gente. Puede ser una ansiedad social, una ansiedad anticipatoria, es decir, estoy pensando en las cosas que no han sucedido, pero yo creo que van a pasar. Allí estaríamos hablando de una ansiedad anticipatoria. Si estamos hablando de un cuadro depresivo, quizás se me puede presentar, y digo quizás porque quiero aclarar algo más adelante, se me puede presentar con no querer hacer las actividades que cotidianamente yo estaba acostumbrada a hacer, un desarreglo personal, el desánimo constante, esa tristeza, pero no es la tristeza que nos da cuando se va un amigo, por ejemplo, no o cuando no tristeza. Transitoria, tiene que ser permanente, al menos entre 2 a 3 semanas de forma permanente. Entonces ahí tendríamos que buscar un cuadro depresivo. Y decía quizás porque la depresión se puede enmascarar. Usted puede ver a la persona sonriente, aparentemente feliz, pero internamente no está bien. Así se nos puede enmascarar el cuadro depresivo. Por eso yo creo que en algunas noticias hemos visto cómo muchas personas decimos, pero si estaba alegre, se miraba radiante, feliz, estaba posteando y decía cosas bonitas, pero se quitó la vida, porque así son los cuadros depresivos. Hoy podés estar relativamente bien, pero algo sucede en este cerebrito, hay una química cerebral
con la parte de la depresión, que te hace pensar inmediatamente, esta vida no sirve, qué cosa más horrible, me siento sola, nadie me apoya y mejor es desaparecer. Cuando hablamos de estrés, ¿cuáles son los indicadores, los signos clínicos, doctor? Eso es muy importante poderlo identificar. A veces el estrés se nos puede manifestar con dolor en el cuello, con insomnio, con preocupación constante. Mal humor. Es decir, el ánimo se nos puede bajar un poco, pero se nos baja más el ánimo con los estados depresivos. Okay. O sea, podemos decir, me siento desmotivada. La depresión es, yo necesito hacer cosas rápidas y la persona se muestra como muy ansiosa, pero no ha llegado a ese estado de ansiedad como tal, pero me puedo mostrar hasta irritada, puedo contestar mal y quizás no fue mi intención, pero ando un cuadro de estrés. ¿Cuál es la diferencia entre los signos de la ansiedad y el estrés, doctor? Excelente pregunta. La ansiedad, decíamos que es miedo, que es temor al futuro. Ahí es la clave, yo creo que ahí podemos hacer la diferencia. Ansiedad es temor al futuro, depresión es desánimo, tristeza por asuntos del pasado y el estrés es por el aquí y el ahora. Por ejemplo, decir, ay, me van a despedir del trabajo, se va a acabar mi matrimonio, no voy a poder lograr consolidar esta meta que tenía. ¿Eso puede ser un signo de ansiedad? De ansiedad. Si eso se nos está dando de manera sistemática, persistente, podría ser un cuadro ansioso. Tenemos llamada, doctora. Buenos días, le escuchamos. Gracias por llamarnos. Adelante. Vamos a leer algunos comentarios antes de la llamada. Claramente escuché que teníamos llamada. Debe ser que estoy ansiosa por recibir llamadas. Doctora, tenemos comentarios. Definitivamente nos dicen que está abordando un tema que muchas personas necesitan aprender y dominar. Muy buenos días, nos dice una amiga que nos está sintonizando a través de la transmisión en Facebook. Yo salí, doctora, a una consulta, una ama de casa que no quiere salir de la casa, que se siente cansada, aburrida de estar haciendo lo mismo. ¿Cuáles son los cuadros depresivos que puede presentar? Puede presentar ansiedad, depresión o estrés. Sí, perfectamente, puede presentar las tres cosas. Lo que pasa es que con las amas de casas, como están dentro, ¿verdad? Entonces a veces dicen, ay no, qué aburrido, no me siento bien. Y bueno, como decían las señoras antes, en las cuatro paredes enferman a cualquier persona, por eso es importante salir. El problema de todo esto es que si vos te limitas, eso se te agudiza, Jocelyn. Entonces necesitamos entrar en contacto con la naturaleza, cambiar de ambiente, caminar un poquito, dormir. Es importante el descanso reparador, porque a veces dormimos y decimos, no descansé. Y darse un tiempo, ojo a eso. ¿verdad? No solamente dedicarse a las labores del hogar, que son Exacto. de tiempo completo, sino también darse un tiempo para usted. Por ahí decía alguien, una amiga que muy célebre ella y muy coloquial en sus frases, decía, la casa envejece, embrutece y nadie lo agradece. Usted nos da su comentario respecto a esto, pero tenemos una llamada. Buenos días, le escuchamos. Bueno, perdimos la comunicación. Hay más comentarios, doctora, claro. Y quizás se refiere a esta frase también, porque las amas de casa muy rara vez se dan tiempo para sí mismas. Buenos días, quisiera saber qué puedo hacer. Hace 1 año y medio falleció mi papá y mi mamá hace 8 meses y me ha dado por fumar y a veces por comer mucho. Eso puede ser un desencadenante de cuadros ansiosos, depresivos y también de estrés, el luto, el duelo. El cigarrillo no va a quitarle absolutamente nada, lo que le va a dar es un problema más en su salud. Entonces yo creo que es importante, en lugar de estar consumiendo tabaco, que busque atención especializada para que logre elaborar adecuadamente el duelo. Hay llamada, doctora. Buenos días, le escuchamos. Buenos días. Bienvenida. ¿Cuál es su comentario, su consulta? Qué gusto que nos llame. Óigame, yo tengo un problema con un hijo mío. Sí. Yo vivo solita en esta casa. Soy una persona de 70 años, pero mi hijo ahorita está en una situación depresiva que se le está cayendo el cabello. Tiene 35 años. Ok, ¿hay algún factor que usted identifique que fue lo que le desencadenó esa depresión? ¿Algún luto? Yo pienso, él me dice a mí que es su niña, porque le tienen una niña de 1 año y medio. Sí. Y él dice que es la niña, pero yo pienso que es porque yo vivo solita en un lugar pues no adecuado, pero yo no tengo familia aquí. Mi familia vive largo y yo vivo solita. ¿Usted considera que el hecho de que él sepa que usted está solita
le genera a él ese cuadro. Yo pienso que es eso, pero fíjese que él no me comunica nada. Él vive como que vive con una cosa reservada, que no tiene cómo decirme, mira, mamá, andate para donde tu familia. Eso a mí me preocupa, que vos estés sola. Bueno, muchas gracias. Déjenos a lo interno sus datos completos, porque creo que no solo él, sino también usted debe de asistir a la consulta. Doctora, a lo mejor los dos a la vez y luego por separado, porque también escucho a ella muy triste. Muy triste, además es una persona que vive sola, entonces creo que es importante que reciban una atención de forma individualizada inicialmente y después revisar si podemos atenderlo ya en pareja, madre e hijos. Hay comentarios, doctora. Buenos días, mi nombre es Juana, mi hija tiene ese tipo de problemas, no duerme, no come y cada día la miro más flaquita, necesito una consulta. Otro comentario, buenos días, doctora, a mí todo me molesta, todo me aburre, ya no sé qué hacer y mi esposo está en problemas con mi hijo, ¿qué me recomienda? Buenos días, mi problema, nos dice otra amiga, es que me dan ganas de llorar por todo. Sí, el llanto frecuente, persistente, tiene que ver con cuadro depresivo. Habría que revisar específicamente qué es lo que está desencadenando ese llanto constante, frecuente, para poder dar alguna respuesta. Cuando nosotros no identificamos qué es lo que está pasando con nosotros mismos, entonces eso se nos hace un poco más complejo, poder llegar a dar algunas alternativas de solución a estos problemas, porque quiero decir, la ansiedad perfectamente se puede revertir, el estrés también, la depresión, si no la atendemos, se nos puede convertir en algo que ya no puede revertirse. Por eso es importante la ayuda especializada de forma inmediata. Muchas veces el duelo nos puede llevar a todos estos cuadros clínicos, incluso a perder el ánimo hasta de vivir, hasta de comer, de hacer cualquiera de nuestros hábitos cotidianos. Tenemos más comentarios, doctora, quiero leerlo. Buenos días, doctora, quisiera saber si tengo algún problema. A mí no me gusta que nadie entre a mi cuarto, me gusta estar sola. Y a veces me siento tan triste que solo quiero estar acostada y encerrada. Sí. Todo lo que nos están mencionando tienen que ver con sintomatología de cuadro depresivo. Estar encerrada, con la luz apagada, no querer arreglarse, ya la vida no vale nada, a mí no me deben de comer, porque hasta eso influye, Jocelyn, en el apetito. Hay una subingesta. Casi siempre en los cuadros depresivos es subingesta y en los cuadros de ansiedad casi siempre es una sobreingesta. Entonces, ojo a todo esto, si tenemos un familiar, acudir de inmediato a un profesional de la psicología. Buenos días, tengo lupus, soy inestable, hay días que despierto con desánimo, no tengo fuerzas, sonrío por no llorar, hay días que despierto radiante, todo el tiempo estoy con dolor y cuando tengo fuertes dolores me da por cortarme las uñas hasta hacerme sangre, me corto el pelo y estoy pensando cómo agredirme. Me siento triste. Sí, es que los pacientes con lupus, déjeme decirle que uno de los síntomas son los cuadros depresivos. Hasta por los fármacos que toman ellos, doctora, les pueden generar cuadros depresivos. Exactamente, cuadros depresivos. Las personas también que tienen problemas de tiroides, igual pueden presentar cuadros depresivos, por eso es que es importante y se les recomienda que estén de la mano con un especialista de la salud mental. Perfecto, hay más comentarios, doctora. Buenos días, salud a ustedes, muy buen programa. Mi pregunta es la siguiente: hace 3 años mi mamá falleció de un infarto. Como verá, una muerte así es inesperada y golpea muy fuerte. Pero uno de mis hijos no supera la ausencia de mi madre. A veces llora y a veces insinúa que la vida no tiene sentido. Incluso dice a sus hermanos que lo van a encontrar llorando, que no quiere acompañarme a un psicólogo. Él tiene 18 años y esto me asusta. ¿Qué me aconseja? Bueno, lo más recomendable acá es tener una comunicación amigable con él para tratar de persuadirlo que ir al psicólogo no es porque estemos mal de nuestra cabecita, sino que nos van a dar un acompañamiento para poder afrontar y elaborar de manera adecuada ese luto, ese duelo que él hace un año dijo, ¿verdad? No ha podido elaborar. ¿Por qué es importante? Porque se nos puede convertir en un duelo ya complicado y se convierte también en un trastorno. Y si esto pasa a un trastorno, entonces es difícil después poder revertirlo. Doctora, me parece que estos 2 comentarios que le voy a leer tienen que ver con cuadro ansioso.
Buenos días, nos dice la primera persona que comenta: quiero hacer una consulta a la doctora. Yo siento un estorbo en la garganta, me dan preocupaciones de todo, quiero hacer todo en el mismo momento y a veces me dan deseos de llorar y no sé por qué. El otro comentario que le quiero leer es el siguiente: hola doctora, hace una semana mi niño de 7 años se puso mal y no podía respirar. Hasta llegué al hospital y me dijo la doctora que era una crisis nerviosa. Mis sobrinos le estuvieron hablando de cosas de miedo, contando cosas de miedo, y de ahí al siguiente día se puso así. Ahora le da miedo entrar al cuarto, cosa que él no era así. Y en ese sentido quiero preguntarle lo siguiente: ¿los ataques de pánico son frecuentes en las personas con un cuadro ansioso? Sí, sí, es una de las características, lo decíamos al inicio de nuestra conversación, que las crisis de pánico, los cuadros de pánico... Puedes sentir que no respiras, para explicar qué es un ataque de pánico. Sí, un ataque de pánico es un miedo excesivo, que algo me va a suceder, el no poder respirar, sentir que me voy a morir, que ya no puedo más, que me va a dar un infarto. Eso es un ataque de pánico. Y quizás no es eso, quizás no estoy padeciendo del corazón, quizás no me voy a desmayar, pero la persona siente eso, se pone muy pálida, se pone con las manitos o los piecitos muy fríos. Entonces tenemos que acudir, claro, al médico, porque quizás en casa no podemos llevar nosotros este cuadro de pánico de manera razonable. Doctora, cuando somatizamos o creemos, o hasta psicológicamente, para ser más clara con nuestra audiencia, nosotros creemos que tenemos una enfermedad y empezamos a sentir los síntomas y psicológicamente nos apropiamos de que tenemos esa enfermedad, ¿estamos ante un cuadro ansioso, un cuadro de estrés, un cuadro depresivo? Probablemente. Por ejemplo, el mensaje que usted me leyó que dijo, tengo un estorbo en la garganta, sí, ahí podría estar somatizando y quizás no tiene absolutamente nada en su garganta, pero ella se lo está creando y se lo siente. Entonces, eso podría ser un cuadro de somatización, puede ser una ansiedad, puede ser que tenga demasiado cortisol. Lo que pasa es que cuando hay mucho estrés hay demasiado cortisol, entonces la persona comienza a sentir dolor de cabeza, vértigo, náuseas, mareo, sensación de que se va a morir, y todo esto me puede llevar a un cuadro ansioso y depresivo. Doctora, hay cantidad de comentarios, la mayoría se relacionan con la ansiedad y con el estrés y con luto, y la ansiedad y el estrés y la depresión, sobre todo luego de esa pérdida de un ser querido. Quiero que en sus conclusiones usted le diga a esos amigos y amigas que tienen la confianza de llamarnos y de comentar en la página de qué manera pueden ellos sobrellevar esta situación tan difícil. ¿Cuál es ese primer paso? Mire, Jocelyn, yo creo que nosotros en la vida tenemos que ser bien prácticos y es así, la vida es cíclica, entonces cada momento de la vida lo tenemos que llevar de la mejor manera posible, tratar de vivir bonito, de vivir feliz, sabiendo que dentro de ese vivir bonito van a haber situaciones también que nos van a mover, que nos van a golpear emocionalmente hablando, como decía uno de los mensajes, que su mamá falleció repentinamente. Esos son duelos que te van a impactar mucho más. No quiero decir que los otros no nos van a impactar, pero tenemos que estar claros que el primer paso para llegar a eso solamente es estar vivo. Entonces, desafortunadamente a veces nosotros creemos que vamos a ser eternos, pero no es así. Importante no tener pena, no tener miedo de hablar con un psicólogo. Es necesario evacuar todos los sentimientos negativos y aquellos sentimientos que nos están enfermando. Por eso es necesario la asistencia con un profesional de la salud mental. Doctora, sería genial que el próximo lunes demos continuidad a este tema basado en los lutos que no se superan. ¿Cómo es que se dice? No han sido elaborados. No han sido elaborados. Gracias, doctora. Entonces vamos a hablar de estos lutos que no han sido elaborados, que se vuelven lutos patológicos, porque hay muchas consultas relacionadas a ese tema, así que desde ya invitada, doctora. Claro que sí, yo estaré por acá. Muchas gracias nuevamente a usted, a nuestra audiencia que participó mediante sus llamadas y comentarios. Vamos a mensajes de interés, ya volvemos.